descripción esa que eso, de tener de transcripción, listo, perfecto. Ahora sí. Entonces, en este momento voy a compartir una presentación en los compañeros del otro método. Lógicamente, lo que estamos haciendo en el otro curso comencé de una manera distinta, pero pienso que me puede ir mejor con ustedes así. Ya están viendo mi presentación, ¿cierto que sí? Sí, profe. Bueno, muy bien. Nosotros, este tema que estamos viendo, este módulo se llama validación. Y en la validación, lo que nosotros hacemos es determinar o estimar parámetros de desempeño para saber si ellos cumplen con requerimientos. Pues resulta que los parámetros que nosotros de desempeño que nosotros estimamos son la linealidad, la especificidad, que no lo estamos haciendo en este laboratorio, pero estamos haciendo límite crítico, detección de cuantificación de linealidad, que eso lo vamos a hacer este laboratorio mañana o pasado mañana, no, el sábado con ustedes. Veracidad, que lo vamos a hacer también el sábado. Precisión, que lo vamos a hacer el sábado y la otra semana. Y robustez de método analítico. Listo, esos son los parámetros de desempeño. Pero resulta, chicos, que nosotros hacemos la validación, discúlpenme, yo sé que esto está muy rápido porque, escúchenme, nosotros tenemos dos tipos de métodos. Nosotros tenemos métodos que son normalizados, que también se conocen como estandarizados, o métodos armonizados. Yo les hago una pregunta, ¿ustedes entienden la diferencia entre los dos métodos? ¿Cuáles son armonizados o cuáles son estandarizados o normalizados? ¿Sí es claro para ustedes o Profe, se no. los...? No, muy bien. Entonces escúchenme, chicos, muy fácilmente. Escúchenme. Vamos a aprender más adelante cuando son normalizados, qué hacemos, y cuando son armonizados o no normalizados o no estandarizados, qué hacemos. La diferencia entre ellos dos, escúchenme, les voy a hablar primero de los normalizados, es decir, de los métodos estandarizados. Normalmente los métodos estandarizados son métodos que son validados por diferentes laboratorios, instituciones a nivel internacional, gubernamental, regional o nacional, y que son métodos que publican organismos internacionales y que los transfieren o transfieren ese conocimiento a la población por medio de unos estándares. Entonces, les voy a hablar de métodos normalizados. La Organización Mundial de la Salud la Organización Mundial de la Salud, la IUPAD para métodos químicos, el estándar métodos GOLF, estos son métodos químicos y biológicos. Microbiologics Methods también tiene métodos, el ILAC y el CLSI para bioanálisis, el IAF para bioanálisis, la Organización Mundial de la Salud para análisis y química, la IUPAD para química, la FDA para alimentos, el ICONTEC para Colombia, el Instituto Nacional de Metrología para Colombia, NITS a nivel mundial. NITS es la Oficina de Estándares Internacionales de Estados Unidos, es el Laboratorio de Estándares o el Instituto Nacional de Metrología de Estados Unidos. Y así sucesivamente, cuando hay un método que ha sido publicado, referenciado, escrito, validado por una organización de reconocimiento mundial, nacional o regional, se llaman normalizados. Esos métodos que son normalizados, yo los utilizo tal y como me los da el procedimiento que fue publicado. Porque con una sola cosita que yo le cambie, ya no se llama normalizado, estandarizado, se llama armonizado o modificado. ¿Sí quedó claro lo que les acabo de decir? ¿Fue claro, chicas? Entonces, un método no normalizado o no estandarizado, que se conocen como armonizados, son aquellos métodos a los cuales nosotros les hacemos modificaciones, porque no están disponibles en la literatura, porque no están disponibles para la matriz que yo necesito analizar, por cualquier cambio, por cualquier condición que yo le cambie un método normalizado o estandarizado, ya se llama armonizado o modificado. ¿Quedó claro? ¿Quedó más claro ahora sí, Sí, profe. chicos? Perfecto. Entonces, escúchenme ya para terminar este pedacito.
A los métodos normalizados yo no los valido porque ya están validados, yo los verifico. Y a los métodos armonizados o modificados los valido completamente. ¿Quedó claro, chicos? Profe, ¿qué pasa si yo alguna vez tengo un método normalizado o estandarizado y le modifico algo? Pues de ahí en adelante se llama armonizado o modificado y lo tengo que validar completamente. Valentina, cuéntame. Hola. No, era que sí, todo estaba claro. Ok, perfecto. No te preocupes. ¿Listo? Compañeritas, ¿quedó claro lo que les acabé de decir? ¿Sí quedó claro o no? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, de aquí en adelante, nosotros estamos viendo validación, ¿cierto? Este es el tema que nos compete este módulo. Entonces, lo que ustedes están aprendiendo es validación para métodos armonizados o que son modificados de alguna forma. La mayoría de los métodos, chicas, que ustedes van a manejar van a ser modificados porque nosotros a nivel industrial y a nivel biotecnológico a nivel de alimentos, muchos métodos no están disponibles en la literatura, pero algunos que sí están disponibles, lógicamente esos métodos no van a tener, es decir, no vamos a tener problema porque esos métodos ya están normalizados, entonces a esos métodos nosotros no los validamos, los verificamos. Profe, ¿qué diferencia hay entre validación y verificación? Lo vamos a aprender más adelantico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro? Sí, Chicos, ¿quedó profe, quedó claro? claro. Perfecto. En la clase pasada habíamos visto linealidad y vimos hasta límite crítico, límite de detección, límite de cuantificación y límite de linealidad que se calcula con la curva o recta de calibración o la linealidad. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo habíamos visto en la clase pasada. Sí, Chicas, profe. perfecto. Gracias, Julis. Entonces, habíamos quedado en veracidad y yo les había hablado de veracidad. Hoy vamos a ver veracidad y precisión. ¿Y cuándo vamos a hacer veracidad? El sábado. ¿Cuándo vamos a hacer límite crítico, límite de detección, límite de cuantificación? El sábado. ¿Cuándo vamos a hacer repetibilidad? El sábado. ¿Quedó claro? Eso es lo que vamos a hacer este sábado. Y el otro sábado vamos a hacer precisión intermedia. Con los datos que adquiramos este sábado, vamos a compararlos con los métodos, con los datos que adquiramos el otro sábado y eso se llama precisión intermedia. No se preocupen, puede ser que ahorita no me estén entendiendo muy bien, pero ojo, ya todos los laboratorios, todos los equipos de laboratorio deben tener en este momento linealidad. ¿Quedó claro? Linealidad, inclusive con prueba de hipótesis, o prueba de afirmación, o prueba de significancia, como ustedes lo quieran llamar, todo eso es igual. ¿Hasta ahí vamos bien? Solamente creo que hay un laboratorio que va a ir y vamos a obtener una curva de calibración, pero ese es un solo grupo de laboratorio, no más. El resto ya debieron haber obtenido su curva, ¿cierto? ¿Sí es claro, chicos? Perfecto. Entonces hoy vamos a ver, a recordar otra vez lo que es veracidad y les voy a explicar qué es, cómo se analiza, cómo se obtiene, cómo se utiliza, cómo lo utilizamos metrológicamente los analistas y lo demás. ¿Quiénes somos analistas? Todos aquellos que hagamos ensayos, sean industriales, clínicos, científicos, cualquiera que haga medición o ensayos, pruebas analíticas, se llama analista. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a ver veracidad. Entonces, chicas, y yo creo que la clase pasada se los había dicho, la veracidad es una cualidad de mi mensurando, es una cualidad de mi medida. Por eso se llama medida cualitativa. Entonces, ¿cómo se define en el vocabulario internacional de metrología la veracidad? Escuchen, proximidad entre la media, lo que nosotros conocemos como media aritmética o promedio, proximidad entre esa media aritmética de un valor infinito de valores medidos, que generalmente nosotros sacamos triplicado, pero que uno puede sacar cuadruplicado, quintuplicado, sextuplicado, ¿cierto? O muchos duplicados de un solo valor, y eso van a ser infinitos, nosotros sacamos siempre triplicados, entonces proximidad entre la media de un valor infinito de valores medidos, repetidos, y un valor de referencia. Entonces, ¿qué significa? Hombre, que sacamos un valor de unos duplicados, unas réplicas una sola sustancia en diferentes tubos, claro, como ustedes lo saben hacer, le calculamos la media aritmética y lo comparamos con un valor de referencia. Eso se llama veracidad. ¿Quedó claro?
Normalmente, chicos, nosotros, la veracidad es una cualidad, es una característica cualidad de mi medida. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Pero si yo la veracidad la puedo estimar. Nosotros no estimamos la veracidad, nosotros decimos mi mensurando o mi medida es muy veraz o no es veraz, pero no vamos a decir cuánto tiene de veracidad. Lo que sí podemos hacer es que nosotros tenemos el sesgo como una estimación cuantitativa de esa veracidad. Entonces, cuando nosotros decimos mi medida es veraz o no es veraz, entonces me refiero al sesgo, porque tiene un sesgo que me da en tanto. ¿Quedó claro? Pero nosotros no vamos a decir mi veracidad vale tanto. Nosotros decimos o mi medida es veraz o no es veraz, pero no le damos una magnitud. Y ahora, si nosotros queremos dar una estimación cualitativa, nos referimos al sesgo, que el sesgo es el que nos define el error sistemático. ¿Sí quedó claro lo que les acabo de decir? ¿Hay alguna pregunta? Chicas, si ustedes ven que estoy hablando muy rápido, me para. Entonces, la veracidad no es una magnitud, porque yo digo, ¿es veraz o no es veraz? ¿Es próximo o es muy alejado? Pero no puedo dar un valor de esa distancia o de esa proximidad o cercanía. Y escúchenme, está inversamente relacionada con el error sistemático. Ustedes dirán, pero ¿cómo así? Si el error sistemático se calcula con el sesgo, ¿por qué está inversamente relacionada? Escuchen, ya se los voy a explicar. Nosotros estimamos la veracidad por medio del sesgo, que es la medida cuantitativa que podemos dar de esa veracidad. Entonces, nosotros el sesgo lo estimamos por medio de un modelo de medición, lo que nosotros conocemos en matemáticas y en ingeniería o en cualquier otra carrera como una fórmula matemática, se llama en metrología modelo de medición, y el modelo de medición o la fórmula para calcular el sesgo absoluto, es decir, en unidades de mi respuesta, es valor promedio o valor media aritmética menos el valor nominal. ¿Cómo nosotros calculamos esta veracidad en el laboratorio? Escúchenme. En el laboratorio ustedes van a tomar dos valores dentro de ese intervalo de medición. ¿Cómo definen el intervalo de medición? Con la recta de linealidad o la recta de calibración y de acuerdo a la aplicación de su método. Entonces, por ejemplo, si yo tengo proteínas en leche, hombre, pues entonces para mí, ¿qué es importante la proteína en leche? Que yo pueda medir un valor significativo de proteínas. Entonces yo voy a decir, bueno, es que la leche debe tener más o menos un 5, 6, 7% de proteínas o 7 gramos sobre el litro de proteína. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer un método donde en un rango similar a esos valores cubran esa linealidad. Entonces, cuando yo voy a hacer veracidad, cojo valores de aplicación. Hombre, que si yo quiero mirar que mi método mide la proteína hasta 7, entonces yo cojo un valor de 7 porque está dentro de la recta de linealidad o la curva de regresión. Y ese 7 gramos sobre litro va a ser un valor que yo voy a estimar o que voy a determinar en mi método analítico, porque para mí es conveniente saber si mi leche tiene más de 7, tiene 7 o tiene menos de 7. ¿Listo? Ahora, profe, es que yo quiero también otro valor porque van a escoger dos valores. Escúcheme, en el otro van a escoger dos valores que sean aplicables, es decir, que tengan actitud de uso para lo que ustedes necesiten. Entonces, hombre, es que yo quiero mirar que mi proteína posiblemente tiene menos de 5, entonces yo quiero 5 y 7, o quiero 4 y 7, ¿cierto? O 4 y 6. ¿Por qué? Porque si está en 4 está proteína muy bajita y en 6 está en proteína normal. Si es claro lo que les estoy diciendo, los valores, ¿cómo los van a escoger? Los van a escoger porque para ustedes son útiles esos valores. Se llaman valores con actitud de uso, con uso previsto. ¿Quedó claro? Entonces, cuando nosotros tomamos esos valores, digamos que yo cogí proteínas en leche, entonces yo cogí el valor de 4. A ese valor de 4 le voy a hacer 4, y lo voy a hacer, ojo, escuchen, 10 soluciones, 10 tubitos que tienen todos los 10 tubitos una concentración de 4 gramos por litro. ¿Y cuál va a ser mi valor nominal? Pues 4 gramos por litro, porque se supone que todas las soluciones que salen de una solución estándar o solución madre salen a 4 gramos por litro, porque yo los preparé a 4 gramos por litro. Entonces, voy a leer esos 10 tubos y la señal instrumental, que es una absorbancia metida dentro de la ecuación de la curva de regresión o línea recta, me debe dar una estimación de esa concentración similar o igual a 4 gramos por litro. Entonces, ¿qué hago yo? Calculo la media de
de los 10 valores obtenidos para 4 gramos por litro, y lo resto a ese valor promedio, se lo resto al valor nominal, que es 4 gramos por litro. Entonces, el valor promedio de mi experimental obtenido menos el valor nominal. ¿Quedó claro lo que les acabé de decir? ¿O muy difícil? ¿O vuelvo y lo explico? ¿Sí quedó claro, chicos? Profe, más o menos. Sí, profe. Bueno, entonces, Dani, ¿qué fue lo que no me entendiste? ¿O que desde dónde te explico? Para que nos quede claros. Desde donde se cogen dos valores, por favor. Ah, claro, Dani, cuál es tu método? Cuéntame cuál es tu método, cuál es tu mensurando y cuál es tu método. Estamos haciendo Godpad No, pero tu mensurando entonces es glucosa ¿en qué? ¿En qué matriz? en el jugo. En jugo frutal, ¿cierto? En jugo de Ajá, frutas. sí, Ah, muy bien. Entonces, mi mensurando, escúchame, Dani. Mi mensurando es glucosa en jugo de frutas con unas unidades de tanto. ¿Sí me entendiste? sí, profe. Ese es tu mensurando. Y mi método analítico es GOTPA. ¿Quedó claro? Ah, ok, sí. Ahora, GOTPAD puede ser una técnica analítica, pero se convierte en método analítico cuando yo ya voy a medir glucosa para jugo de frutas. ¿Listo? Perfecto. Listo, Entonces, profe. Dani, ¿cuál es el valor de glucosa que más o menos quieres tú encontrar o cuánta glucosa tienen los jugos de frutas? Respecto a la curva que hicimos, No, requerimientos legales, normativos, técnicos tuyos. Lo primero que hiciste en la primera práctica. no, Que, profe, ahorita mismo no me acuerdo. bueno, vamos a ponerle un valor. Colócale el valor que quieras. No sé, 5 5 miligramos. miligramos por mililitro o por litro. Sí, por Por mililitro, mililitro. listo. Bueno, vamos a ponerlo. Es un valor puesto por ti, 5 miligramos. Digamos que ese no es el valor, pero tú lo vas a poner. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Ah, profe, entonces mi recta de linealidad, colócame cuidado, la recta de linealidad la hallamos entre 0 y qué valor. Entonces, como es 5 miligramos, hallamos hasta 10, porque necesitamos que ese 5 esté dentro de la recta de linealidad. ¿Estamos claros? Sí, profe. Entonces, ¿cuáles van a ser los valores? Profe, pues si mi jugo de fruta se supone que debe tener 5, entonces yo voy a coger 6 y 4. O voy a coger 5 y un valor por superior, o voy a coger 5 y voy a coger un valor inferior, ¿sí me entiendes? O voy a coger extremos, valores extremos, pero no extremos de la linealidad, por ejemplo, 2 y 8, para saber que todo ese rango me da valores. Pero ¿por qué para mí son útiles, Dani, para ti? Porque voy a saber que si me da 5, estoy midiendo y tengo veracidad dentro de esos valores, ¿sí me entiendes? Sí, profe, ya me quedó claro. ¿Ya te quedó más claro? Perfecto. Sí, Entonces, muchas gracias. digamos que vamos a coger uno de esos valores. Escoge un valor, 2, 4, 5, 8, el que tú quieras. 4. Entonces, tú cogiste 4 y otro valor. Vamos a pararnos solamente en el de 4. Entonces, vas a hacer 10 tubitos con la solución estándar a esa concentración de 4. Le vas a colocar el efecto matriz y lo vas a medir instrumentalmente. ¿Listo? Entonces, vas a Listo, obtener profe. 10 valores de 4. Ahora, con la otra medida es exactamente igual, vas a obtener 10 valores de la otra medida, pero el sesgo se lo vas a hacer a 4 y se lo vas a hacer a la otra medida. Entonces, el sesgo de 4, el sesgo absoluto de 4 sería el valor promedio de las medidas obtenidas por el instrumento menos el valor nominal, que para ti sería 4. ¿Ahora sí lo cogiste? Ahora sí, profe. Muchas gracias. ¿Y para todos quedó más clarito? Bueno, Sí, perfecto. profe, mucho más claro. Listo, Julis. Entonces, es que pueden preguntar. Yo soy santanderiana y mi acento es fuerte, pero yo no creo. Y Valentina me conoce para que ella diga que qué tan brava soy yo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, eso quiere decir, chicos, que entonces ya sabemos cómo se calcula el sesgo. Y ya sabemos nosotros cómo vamos a hacer la veracidad en el laboratorio. Vamos a coger dos valores de interés dentro de la curva de linealidad que tengan una actitud de uso o una significancia para mí. Y a eso les voy a hacer a los dos datos veracidad. Entonces les voy a calcular el sesgo, les voy a calcular la prueba de hipótesis, les voy a hacer todo lo que vamos a aprender ahorita. Entonces, sin embargo, cuando yo calculo el sesgo, chicos, que es la medida o estimación cuantitativa de la veracidad, yo puedo tener sesgos positivos o sesgos negativos. ¿Sí lo recuerdan ustedes? ¿Cuándo tengo sesgos positivos y cuándo tengo sesgos negativos?
Sí, profe, cuando me ubico por encima o por debajo del valor de referencia. Muy bien. Entonces, miren lo que yo les estaba diciendo. Está inversamente relacionada con el error sistemático. Pues el sesgo me da el error sistemático. Yo sé que si el sesgo, si yo siempre tengo un mismo sesgo y es constante, ese es el error sistemático. Pero resulta que cuando yo tengo un sesgo positivo, quiere decir, y me voy a ir a la fórmula, que el valor de mis medidas está siempre por encima del valor de referencia. O si es negativo, quiere decir que mi valor medio o de las medidas obtenidas es menor que el valor de referencia. Pues resulta que cuando yo tengo el sesgo, ese sesgo lo utilizo, ojo, escúchenme, en metrología para hacer corrección. Hombre, pues si mi sesgo es positivo, que quiere decir que siempre está por encima, yo cojo mi magnitud, la magnitud de mi medida y le resto el sesgo. Y a eso le llamamos corrección. Pero como él es positivo, yo lo resto. Pero cuando es negativo, lo sumo. ¿Por qué? Por eso dice está inversamente relacionada con el error sistemático, porque cuando es positivo lo resto y cuando es negativo lo sumo. ¿Quedó claro? ¿Sí quedó claro lo que les expliqué? ¿O no? Sí, profe. Sí. O Perfecto, sea, muy bien. cuando es positivo lo resto y cuando es negativo lo sumo. Exacto, por eso es inversamente. ¿Qué quiere decir? Mira, Yulis, te lo voy a explicar otra vez. Si tu valor promedio o media aritmética es mayor, pues tú siempre vas a saber que tu medida instrumental está por encima del valor de referencia. Entonces, ¿qué vas a hacer con tu magnitud? Le vas a restar. Si es positivo, se lo vas a restar. ¿Sí lo viste? Pero si es negativo, quiere decir que está siempre por debajo. Entonces, eso quiere decir que lo vas a sumar. Y a eso que decimos sumar o restar se llama corrección. Esto que está acá. ¿Sí lo entendiste? Sí, profe, muchas gracias. Exacto. Y eso solamente lo hacemos por metrología. ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, la veracidad de medida tiene 4 características. Con ella, nosotros podemos estimar el error sistemático o analizar el error sistemático. Podemos hacer la corrección como lo acabamos de aprender. Y solamente, escúchenme, solamente puedo decir que mi medida es veraz cuando hago prueba de significancia o prueba de hipótesis o prueba de veracidad, como lo quieran llamar. Es exactamente la misma historia. Y lo hago por T-Student para veracidad. Y cuando le determino el sesgo, ya sea absoluto o sea relativo. ¿Listo? O sea absoluto o sea relativo. ¿Estamos claros? De aquí hemos aprendido esto que ya lo vienen otra vez ustedes de metrología 1, corrección que lo acaban de aprender, o instrumentación para otro que se llama para ustedes, la prueba de significancia que la vamos a aprender ahorita, y el sesgo absoluto, que eso ya lo traían ustedes y lo vamos a seguir recordando. ¿Estamos de acuerdo? Pues como yo estimo la veracidad. Lo estimo por medio del sesgo. ¿Cómo lo estimo? Con el sesgo absoluto. El sesgo absoluto significa que las unidades de ese sesgo van a estar en las unidades de mi respuesta instrumental o de mi mensurando. Y el sesgo relativo quiere decir que está siempre en porcentaje. Por eso a esta fórmula le falta el porcentaje. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Yo con el sesgo puedo estimar un error sistemático, pero el sesgo no me va a decir qué tan veraz o no veraz es mi mensurando. La única forma en que yo diga que mi mensurando es veraz es cuando yo haga la prueba de hipótesis, prueba de afirmación o prueba de significancia. ¿Cómo? Y escúchenme. Les voy a enseñar cómo se hace la prueba de hipótesis, prueba de afirmación o prueba de significancia, como lo quieran llamar, para la veracidad. Y siempre en metrología, para ustedes y para los analistas, no vamos a hablar de aeronáutica, no vamos a hablar de otras áreas, que allá se trabaja con niveles de confianza mucho más altos. Siempre vamos a trabajar con un nivel de confianza del 95%. Ya cuando aprendamos a estimar la incertidumbre, con el profesor Carlos, ustedes se van a dar cuenta por qué 95% de confianza. Ahora, ¿cómo se plantea la prueba de hipótesis o prueba de afirmación? Escúchenme, por favor. Cuando nosotros hicimos la linealidad, en la linealidad, yo les expliqué cómo aplicábamos la prueba de hipótesis, porque la idea era que todos los punticos pasaran por la línea. Pero resulta que aquí, en la veracidad, yo necesito, escúchenme, miren acá la fórmula. Yo necesito que el valor promedio o mi media aritmética sea igual al valor nominal. Entre más igual, o menos diferencias hay entre ellas, más veraz es mi mensurando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro lo que acaba de decir o no? Sí, profe. Gracias, Julis. Entonces, cuando yo voy a plantear la hipótesis nula, que es lo que yo quiero afirmar, entonces yo digo,
no hay diferencias estadísticamente significativas entre la media y el valor nominal. O son iguales, en otras palabras. ¿Listo? Ahora, si yo ya redacté la hipótesis nula, lógicamente la hipótesis alternativa queda redactada. Entonces, la hipótesis alternativa, si aquí dice no hay diferencias significativas, aquí se llama sí hay diferencias estadísticamente significativas. Quiere decir que son diferentes. Entonces, inmediatamente ya sabemos que como son diferentes, queda de 2 colas. ¿Sí lo recuerdan? De 2 colas. Ya eso no hay que volverlo a explicar, o lo quieren que lo vuelva a explicar. ¿Quedó claro? Chicas, Profe, vuélvalo a explicar, por favor. claro, con mucho gusto. Entonces me voy a salir de esta diapositiva y voy a irme para otra. Espérenme un momentico, ya les voy a explicar. Lo de 2 colas y una cola, ¿cierto que sí? Eso es lo que me quieres, lo que me estás preguntando. Sí, profe. Perfecto. Entonces mira que yo vengo acá. Yo siempre tengo esta diapositiva acá porque yo sé que vuelven y me preguntan por ella. ¿Listo? Muy bien. Entonces mira, yo tengo, cuando hago pruebas de hipótesis, pruebas de afirmación o pruebas de significancia, puedo hacerlo de una cola o de 2 colas. ¿Qué significa de 2 colas? De 2 colas significa cuando yo planteo la hipótesis alternativa. ¿Quedó claro? Cuando yo planteo la hipótesis alternativa, como quede planteada la hipótesis alternativa, me define si es de 2 colas o de una sola cola. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces les voy a explicar cuándo queda de una cola y cuándo queda de 2 colas. ¿Listo? Vamos a empezar con 2 colas. Cuando yo planteo mi hipótesis nula y yo digo que este valor, mi valor experimental, es igual al valor nominal o el valor deseado y el valor de calidad al que yo quiera demostrar, ¿cierto? O el que quiera afirmar, yo planteo que es igual y la hipótesis alternativa queda que es diferente. Entonces, cuando el signo diferente esté aquí en la hipótesis alternativa, yo sé que mi análisis prueba de afirmación es de 2 colas. Depende de cómo quede planteada la hipótesis alternativa. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí me Sí, están profe. entendiendo? Entonces, cuando es de 2 colas, como yo sé que es 95% de confianza, yo cojo 1 menos 0.95, me queda 0,05, valor de confiabilidad o probabilidad. Y como es de 2 colas, lo divido en 2. Entonces, 0,05 dividido entre 2 me da 0,025. Entonces, mira, acá está una cola, 0,025, y aquí está la otra cola, 0,025. Y así voy a leer en la tabla de t-study. ¿Quedó claro? Ahorita vamos a hacer un ejercicio para que lo recordemos. ¿Sí quedó claro, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O no? Sí, profe. Ahora, ¿cuándo queda de una sola cola? Cuando mi hipótesis alternativa queda planteada como mayor o menor. Ah, profe, pero ¿cuándo queda planteada como mayor o menor? Queda planteada como mayor y menor cuando yo voy a hacer un análisis donde solamente tengo un valor de referencia. Por ejemplo, ¿cuánto mercurio puede tener máximo el agua? Entonces me dicen, de mercurio puede tener 5 nanogramos por mililitro. Entonces yo hago un análisis y yo digo, mi hipótesis nula es que el valor obtenido sea igual a 5 miligramos por mililitro, nanogramos por mililitro, disculpen, 5 nanogramos por mililitro y son iguales, ¿cierto? Pero la hipótesis alternativa significa que es mayor, es decir, que se pasa de ese valor, y ya no es correcto. ¿Estamos de acuerdo? O cuando yo digo, es que mi valor debe ser mayor a tanto. Entonces hago la hipótesis contraria. Yo digo que mi valor es igual o por lo contrario es menor, que es lo que no es deseable. Si es correcto, entonces ahí queda. Generalmente esto es para calidad y generalmente queda de una cola. Cuando el signo de la hipótesis alternativa es mayor, la cola se llama derecha y cuando el signo es negativo, disculpen, menor, la cola es izquierda. ¿Quedó claro, chicos? Y ya no lo divido, ya es 0,05 porque ya no se divide, ya no son 2 colas. ¿Sí quedó claro, chicos? ¿O no quedó claro? ¿O muy confuso? ¿O muy confuso? ¿Quedó clarito, chicas, o no? Profe, bien, pero pues yo ya no Jessica. me acuerdo bien para hacer eso en el Excel. Pues es muy fácil. El Excel te va a ayudar un poquito y yo también te voy a dar ejemplos ahorita. ¿Listo? Yo creo Ah, que ahí lo bueno. clarificas un poco más. Entonces me voy a devolver. Disculpen, me voy a devolver en la presentación. Voy a volverme a la diapositiva que estaba antes.
23 creo que es la diapositiva. Ok, perfecto. Entonces, volvemos a esta diapositiva y en este momento ya estamos acá. ¿Listo? Entonces, ya sabemos veracidad y ya tenemos cómo se plantea la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Y como acá dice, no hay diferencia estadística significativa, significa que son iguales. Y como sí hay, entonces significa que es diferente. Entonces, la hipótesis alternativa quedó con signo de diferente y por lo tanto es de 2 colas. Y como es 95% de confianza, una cola tiene 0,05 y la otra cola tiene 0,025. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo hacemos veracidad? Yo ya les expliqué cómo lo vamos a hacer en el otro, pero cómo y con qué se hace veracidad. Entonces, la veracidad, escúchenme, se hace con material de referencia certificado. Cuando tenemos disponibilidad de material de referencia certificado, cogemos el material de referencia certificado, una solución con una concentración certificada por un instituto internacional, un instituto nacional que me certifique la concentración, la mido 10 veces y esa medición, esas 10 mediciones, ¿qué hago con esas 10 mediciones? Calculo la media aritmética y calculo el sesgo absoluto, sesgo relativo y puedo calcular el porcentaje de recuperación. Ya les voy a enseñar qué es porcentaje de recuperación. ¿Quedó claro, chicas? Pero yo les hago una pregunta. ¿En el laboratorio nosotros tenemos material de referencia certificado o tenemos material de referencia no certificado? Que es sin la C. ¿Qué tenemos nosotros en el laboratorio? ¿A chicas? Nosotros en el laboratorio no tenemos material de referencia certificado. Nosotros tenemos materiales de referencia, tenemos soluciones con concentración conocida, pero no son certificadas, son preparadas por el mismo laboratorio. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, en ese caso, nosotros estamos en esta última parte. Entonces, nosotros tenemos material de referencia no certificado o tenemos muestras, materiales de ensayo utilizando método candidato, que en el caso es el que les fue asignado. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos de ese material de referencia una concentración, ojo una, ustedes van a coger 2, y de esa sola concentración preparamos 10 tubitos, leemos esos 10 tubitos y de esos 10 tubitos calculamos la media y calculamos el sesgo absoluto, sesgo relativo y ya les voy a decir cómo se calcula el porcentaje de recuperación. ¿Quedó claro? ¿O muy difícil? ¿Ah, chicos? ¿Sí quedó claro? Achas. Aquí no hay forma de decir chico porque acá el chico no está. Entonces, ¿sí? ¿Quedó claro o no? Sí, profe, o sea, que nosotros vamos a tomar entonces 10 tubitos, pues en este caso con las soluciones, y entraríamos a calcular el sesgo absoluto y el relativo. Eso es todo. Eso es todo. Bueno, vamos a calcular más cosas, pero ya lo vamos a ver. ¿Listo? Pero por ahora el sesgo relativo y el sesgo absoluto. Y no solamente 10, tú vas a coger 20 porque vas a hacer de una concentración, de la otra concentración, y aparte de eso necesitas un blanco de reactivo. Entonces vas a necesitar ¿cuántos tubos? No van a necesitar 20, van a necesitar 21, 22, ¿cierto? Y ni siquiera 22, porque si lo haces por triplicado, ¿cierto? Tienes más, muchos más, no, mentiras, acá no. Acá son 10, acá son 10 duplicados, ¿sí me entiendes? De un solo valor. Entonces solamente necesitas 20 más el blanco, o más 2 blancos. Eso es todo, ¿listo? ¿Quedó claro? Julis. Sí, profe. Perfecto. Gracias. Entonces, en ese sentido, ya sabemos lo que vamos a hacer en el laboratorio este sábado. Entonces, ojo, otra forma es, escúchenme, cuando nosotros tenemos blancos de muestra o muestras adicionadas. Cuando nosotros tenemos muestras adicionadas, entonces podemos hacer porcentaje de recuperación. Escúchenme cómo lo hacemos. Cogemos muestras adicionadas porque no sabemos el valor, adicionamos, ¿cierto? Una concentración definida en muestras adicionadas ya para leer y hacemos 10 mediciones. ¿Qué hacemos con esas 10 mediciones? En esas 10 mediciones no vamos a hacer lo mismo que es sesgo absoluto y sesgo relativo, sino que vamos a comparar la diferencia entre el valor promedio de las adiciones, es decir, de lo que obtuve, y el valor medido. ¿Qué quiere decir? Voy a coger el valor de las adiciones menos el valor medido
Y eso me va a dar la diferencia que hay entre uno y otro y se llama porcentaje relativa de adiciones o porcentaje de recuperación. ¿Quedó claro? Y es así como nosotros calculamos el porcentaje de recuperación si lo quieren hacer algún día. Nosotros en el laboratorio no lo vamos a hacer. ¿Quedó claro? Pero así se puede hacer. ¿Lo entendieron o lo explico de otra manera? ¿Ah? ¿Chicos? Profe, a mí no me quedó claro. Claro, te lo voy a explicar de otra manera. Nosotros no lo vamos a hacer, pero se puede hacer. ¿Qué significa un porcentaje de recuperación? Significa que tú necesitas saber cuánto porcentaje da tu método. Entonces, ¿qué coges? Coges una solución y a esa solución que tiene un valor o que no le conoces el valor, le vas a adicionar un valor ya conocido. Entonces, le vas a hacer diferentes concentraciones o un valor y le vas a hacer diferentes adiciones de otra concentración. Entonces, vas y lees con tu método, vas y lees con tu método, y cuando lees con tu método, él te va a dar unos valores. Entonces, ¿cómo sabes el porcentaje de recuperación que tú puedes obtener? Hombre, porque tú ya sabes cuánto le adicionaste, ¿cierto? Entonces, vas y le restas del valor obtenido, el valor medido, y vas a ver si lo que se recuperó es lo mismo que tú le adicionaste. Entonces, se llama porcentaje de recuperación. Porcentaje de recuperación es qué tanto tu método puede recuperar de lo que tú le pones. ¿Sí me entiendes? Sí, profe, ahora sí. Gracias. Eso, pero eso no lo vamos a hacer. Listo, nosotros solamente vamos a hacer veracidad y prueba de hipótesis. ¿Sí es claro? Muy bien. Ahora, vamos a hacer esto, prueba de hipótesis, y se los voy a explicar con ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? Lo voy a explicar con caso A, caso B y con ejercicios. Entonces, el primer caso en que nosotros podemos aplicar la prueba de hipótesis para la veracidad es cuando comparamos un valor media experimental o promedio experimental con un valor conocido, que es lo que ustedes van a hacer en el laboratorio. ¿Qué quiere decir? Ustedes van a coger 10 de cada concentración, le van a sacar la media y la van a comparar con el valor de la concentración, es decir, con el valor medido o valor de referencia. ¿Sí es claro lo que les acabo de explicar? Esta es la que ustedes van a hacer en el laboratorio. Entonces, ¿qué significa? Ojo, voy a plantear la hipótesis nula. La hipótesis nula significa que el valor obtenido por mí, lo ideal, lo que yo quiero afirmar, lo que yo quiero hacer de prueba de hipótesis es que sea igual al valor de referencia. ¿Qué significa, en palabras comunes? Que el método no presenta errores sistemáticos. ¿Qué significa en términos, se lo voy a redactar en términos estadísticos, que no hay diferencias significativas entre esos dos valores? O diferencias estadísticamente significativas entre esos dos valores. ¿Quedó claro? Entonces inmediatamente queda redactada la hipótesis nula, queda redactada la hipótesis alternativa. Si este es que no hay diferencias significativas, este es que hay diferencias significativas entre los dos valores. En palabras comunes, el método presenta errores sistemáticos o palabras metodológicas. ¿Sí es claro para ustedes? ¿Quedó claro? Profe. Entonces la pregunta es, ¿de dos colas o de una cola? Claro que ella les está dando ya les está diciendo si es de dos colas o de dos colas, pero ¿es claro por qué es de dos colas? ¿Sí es claro, chicas? Porque la hipótesis alternativa quedó planteada con el signo diferente. Entonces, ¿cómo calculamos el T calculado cuando, ojo, escuchen, cuando es la media experimental versus un valor conocido, un valor de referencia? El T calculado se calcula la media experimental menos el valor de referencia multiplicado esos dos por la raíz del número de datos sobre la desviación estándar. Y si escuchen, si ese valor absoluto de T calculado es mayor a la T de student o T crítico, entonces rechazo la hipótesis nula, porque es mayor, debería ser menor, como dice la estadística, pero como es mayor, rechazo la hipótesis nula. Entonces, como la rechazo significa que son diferentes. ¿Quedó claro? ¿Y cuántos grados de libertad tenemos? Porque ahorita ahorita con el otro curso me salió una duda. Me decía, profe, pero ¿cómo así? Si en linealidad teníamos n-2 en grados de libertad, ¿por qué aquí n-1? Porque es que aquí estamos con un solo valor, mientras que en linealidad teníamos x y y, son n-2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, sí tienen eso claro? ¿Sí es claro lo que les acabo de decir? Sí, Chicos, profe. ¿es claro? Julie, no te escuché. Ah, que sí, profe. Sí.
Perfecto. Entonces miren que yo, Natalia Gómez, soy tan buena gente que yo les coloco los grados de libertad aquí. Siempre, siempre lo van a tener acá. Entonces, en linealidad tenían n-2. En t-student para veracidad tienen n-1. Significa que es el número de datos menos 1. Entonces, vamos a ver un ejercicio para este caso. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio. Resulta que aquí vamos a comparar la media de unos datos versus un valor nominal, un valor de referencia. Dice, en un nuevo método para determinar selenourea, es decir, selenio en urea, selenourea en agua, se obtuvieron los siguientes valores para muestra de agua de grifo, a las que se le adicionó 50 nanogramos por mililitro de selenourea. Entonces, ¿cuál es mi valor nominal? 50 nanogramos por mililitro. Es claro, ¿cierto? ¿Cuál es mi valor nominal? 50, porque eso fue lo que yo le adicioné. Entonces, los valores obtenidos fueron 1, 2, 3, 4 y 5 en unidades nanogramos por mililitro. Y el primero fue 50.4, 50.7, 49.1, 49 y 51.1. Chicos, no chicas, en este caso no hay nada de chicos, chicas. Yo quiero que ustedes miren esos datos. Miren, si quieren, ahí están. Yo quiero que ustedes me digan, ¿son iguales? ¿Son similares? ¿Hay diferencias significativas? ¿Qué dirían ustedes? ¿Es veraz? Sin mirar los otros datos. ¿Es veraz? ¿Qué me pueden decir ustedes? Tendríamos que hacer la prueba, profe. Muy bien. Para decir veracidad tengo que hacer la prueba. Excelente respuesta. Pero, ¿cómo está el sesgo entonces? ¿Se puede calcular el sesgo? Perfectamente. ¿Cuánto les da el sesgo? ¿Cuánto les da el sesgo? Me voy a ir atrás. Mira el sesgo cómo se calcula. Valor promedio menos valor nominal. Y miren que ustedes aquí tienen el valor promedio. ¿Cuál es el sesgo entonces? Ah, chicas, somos 4 y conmigo 5. Las chicas somos poderosas, así que no me queden calladas. ¿Cómo sería el sesgo? ¿O cuánto nos daría el sesgo? Error sistemático. ¿Eh? ¿Cuánto les daría? Ya se me durmió la gatica. ¿Cuánto les daría, chicas? Cojan 50.06 y quítenle 50. ¿Cuánto les da? Punto cero. Exacto, 0,06 nanogramos por mililitro. Nunca le quitamos las unidades. Entonces ese es el sesgo. Pero yo con el sesgo podría decir, uy, es muy grande, muy pequeñito. No, porque yo no sé ver más valores, ¿cierto? No lo podría hacer, tendría que tener un contexto de una cantidad de cosas. Pero aparte de eso, como Julie lo dijo, no puedo decir si es veraz porque no hemos hecho prueba de afirmación o prueba de hipótesis o prueba de significancia. Muy bien, pues entonces vamos a hacer prueba de significancia. La prueba de significancia me dice que el AT de Student calculada me da 2.78. ¿Qué quiere decir? Dos colas, porque la hipótesis alternativa quedó diferente. Me voy a ir a la tabla de Student. Es la única vez que lo voy a hacer. Escuchen. Voy a ir. Disculpen, me voy a salir un momentico. Y voy a ir hasta, estoy en la 26. Me voy a ir hasta la tabla de T Student. Aquí está. Entonces, miren que teníamos 5 datos, ¿cierto? Menos 1, n-1 da 4. Y como es de dos colas, ya no es 0,05, sino 0,025. Entonces me voy a ir. Miren, escuchen. Entonces, n-1, 5 menos 1 da 4. Si me voy con 0,025, que es este que está acá, entonces me voy horizontal y mi valor termina siendo esta belleza. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Estamos bien, chicas? ¿Quedó claro? Ay, 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 disculpen. ¿Quedó claro? ¿O no? ¿Sí quedó claro cómo identifique la T-Student o T crítico? Perfecto.
Entonces nos da 2,776, ¿cierto? Así se hace con todas las tablas. Si ustedes tienen las tablas, creo que desde la primera clase, si no las tienen, se las mandé con la guía de laboratorio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no, chicas? Sí, profe. Perfecto. Entonces, permítanme, voy a volver a la diapositiva anterior. Gracias. Entonces, voy a volver a la diapositiva. Listo, perfecto. Entonces, vengo acá y ahí está. Entonces, ya lo volvieron a ver, ¿cierto? Ya volvieron a ver, muy bien. Entonces, aquí tenemos que 2.77 algo, 2.78 por aproximación o redondeo, con una confiabilidad de 0,05. Ahorita que yo estaba dando esta misma clase, me dijo una estudiante, profe, pero ¿cómo así? ¿No queda 0,025? No. Confiabilidad, como es del 95%, yo cojo 1 menos 0,95, me da 0,05, la confiabilidad es de 0,05, pero como es de 2 colas, en la tabla es donde yo sé que tengo que buscar en 0,025. ¿Quedó claro eso? No es porque la confiabilidad se baje a 0,025, no. Es porque mi confiabilidad de 0,05 que divido en 2 colas me da 0,025. ¿Sí es claro? ¿Es claro lo que les acabo de recordar? Entonces resulta que el T calculado, Julie, gracias. El T calculado me da 0,14. Entonces 0,14 me dice que es menor a 2.78, que es el T crítico o T estuve sacado en la tabla. Entonces no rechazo la hipótesis nula y me dice que no hay diferencias estadísticamente significativas. Quiere decir que los valores o que ese ensayo no tiene errores sistemáticos. Y ya puedo decir si es veraz o no es veraz. ¿Ya puedo decirlo o no? Sí, profe. Así de sencillo. Muy difícil, chicas. Muy difícil. Bueno, muy bien. Vamos entonces con el otro ejercicio. Pero resulta que cuando yo puedo hacer veracidad, también puedo comparar dos métodos. Aquí yo comparé medidas tomadas con un método versus un valor de referencia, que es lo que ustedes van a hacer con nosotros en el laboratorio. Pero también podemos hacer comparación de dos métodos. Yo le hago una pregunta. Chicas, ¿para qué creen ustedes que yo necesite comparar dos métodos analíticos? ¿O para qué sería útil comparar dos métodos analíticos? Cuéntenme ustedes. ¿Qué creen ustedes? Digan cosas, no importa que se equivoquen. Lo importante es decir algo. ¿Qué creen ustedes, Profe, chicas? pues dependiendo pues del proceso que yo esté haciendo, pues mirar cuál me acerca más a ese valor nominal, por ejemplo. O, Julis, excelente. Gracias por participar. O, chicas, cuando yo tengo un método que es armonizado y otro que es estandarizado, y el armonizado me sale más barato, el armonizado lo creé yo, el armonizado es más fácil, entonces yo quiero verificar que el armonizado da igual valor que el normalizado, entonces yo comparo dos métodos. ¿Quedó claro? O porque otro laboratorio tiene el método normalizado, estandarizado, y yo no tengo el método armonizado y estandarizado, pues comparo con el método de ellos y estoy comparando dos métodos. ¿Quedó claro? ¿Sí quedó claro las aplicaciones de comparar dos métodos? Sí, profe. Perfecto. Entonces voy a enseñarles veracidad para comparar dos métodos, no un valor experimental con un valor de referencia, sino dos métodos. Entonces ahí ya no voy a comparar un valor con un valor de referencia, sino una media con un valor de referencia, sino dos medias de dos métodos. Entonces aplico la hipótesis o prueba de significancia de la misma forma. La hipótesis nula dice que los dos valores obtenidos por un método y por el otro son iguales, es decir, que no hay diferencias significativas. Y la hipótesis alternativa, lógicamente, queda igual, son diferentes. Entonces, sí hay diferencias significativas entre los dos valores obtenidos por los dos métodos. ¿Qué va a cambiar? Va a cambiar la forma de calcular la desviación estándar. Se calcula con esta fórmula. Ahora, cuando ya tengo la desviación estándar de esta fórmula, entonces ya puedo calcular el T calculado. ¿Cómo se calcula el T calculado? La media del método 1, la media de las medidas obtenidas por el método 2, las medidas obtenidas por el método 2. Ay, Dios, espérenme un momentico, chicos, que este computador comienza a mostrarme notificaciones y no me deja trabajar. Muy bien. Entonces, la media de los valores obtenidos por el método 1 menos la media de los valores obtenidos por el método 2 sobre la desviación estándar calculada con esta fórmula por la raíz de 1 sobre el número de datos del método 1 más 1 sobre el número de datos del método 2. Ese se llama T calculado.
Si el valor absoluto de ese t calculado es mayor a la t de student, ojo, escúchenme, con grados de libertad N1 más N2 menos 2, porque son dos métodos, entonces rechazo hipótesis nula. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, chicas? ¿O muy difícil? Hola, ¿quedó claro? ¿O no? Sí, profe. Perfecto. Vamos a ver si hay un ejercicio. Vamos a ver si la profe Nati tiene ejercicio. Recuerdan ustedes que ahorita hicimos veracidad con selenourea. Y miren que los valores de la desviación estándar y los valores de... Ah, no. Este es otro. Este es cromo en hierba de centeno. Es diferente. Entonces, vamos a comparar dos medidas experimentales de dos métodos. Dice, en una comparación de dos métodos para la determinación de cromo en muestras de hierba de centeno, se obtuvieron los siguientes resultados. En el método 1, 5 datos que dieron una media aritmética de 1,48 con una desviación estándar de 0,28. En el método 2, 5 datos con una media o promedio aritmético de 2,33 con una desviación estándar de 0,31. Chicas, sin que yo les muestre nada más, ¿qué dicen ustedes? ¿Estos dos métodos tienen valores muy veraces? ¿O estos dos métodos tienen valores muy similares o son diferentes? ¿Qué dicen ustedes? Porque les voy a decir por qué. Porque una de las capacidades que tienen las personas que hacen análisis es, desde que están adquiriendo los datos, tienen que tener la capacidad de ir analizando. Hombre, si usted está haciendo una rutina de trabajo, un método de analítico y está obteniendo valores, usted puede decir, no, este no está dando, yo paro aquí porque estoy perdiendo el tiempo. O igual, si usted está obteniendo buenos valores, usted ya puede ir analizando la precisión, la veracidad, solamente con los datos que está obteniendo. Y eso lo están haciendo ustedes en el laboratorio, o no lo han hecho en estos días. Ay, mire que los valores sí están dando bien, no están dando bien, ustedes mismos lo están desarrollando. Entonces, quiero que con estos datos que están acá, ustedes me digan si los dos métodos pueden ser de valores iguales o de valores muy diferentes. Cuéntenme. ¿Qué creen ustedes? Profe, pues yo creería que sí son de valores diferentes, porque pues la media nos está dando, pues sí, bastante diferente. Y por ejemplo, pues todavía no podemos decir que es veraz, pero sí vemos que, digamos, los datos están mucho más dispersos en el método 2 que en el método 1. Ujú. Entonces, pues, podría presumir que hay una mayor precisión en los datos que se están tomando en el primero. No, y no se chocan nunca, porque lo que estamos comparando sí son iguales, ¿cierto? Sí. No se chocan nunca, entonces, bueno, está muy bien. Vamos a ver qué nos trae el método, ¿listo? Entonces resulta que nosotros calculamos la T de student, y la T de student nos dice que el T crítico es 2,1. ¿Listo? 2,1. Entonces, cuando calculamos, el T calculado nos da 4,56. Entonces nos dice que 4,56 es mayor que 2,1, entonces rechazo hipótesis nula. Quiere decir que son totalmente diferentes, como lo había dicho Julie. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo de entrada tengo que saberlo hacer. Hombre, pero, profe, entonces yo por qué tengo que meter esto, prueba de hipótesis, porque a veces uno piensa que son muy diferentes, porque eso también depende de la dinámica de los datos y de las unidades y la extensión, y a veces no da. Entonces yo siempre tengo que hacerlo por la parte estadística para garantizar la confiabilidad de los datos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Quedó claro? ¿Sí quedó claro, muchachas? Gracias, Julis. ¿Cuáles son las fuentes de errores sistemáticos? Escúchenme, fuentes de errores sistemáticos significa error sistemático es que se mantiene durante todo el ensayo, se mantiene durante toda la corrida. Entonces, un método que la extracción sea deficiente, que haya una solución mal preparada, que hayan blancos muy altos, que el equipo no esté calibrado o el equipo tenga algún problema, afecta a todos los datos, que los materiales de referencia no estén de buena calidad o hayan vencido o estén mal preparados los estándares, puede pasar. No sé si a ustedes les pasó, sí creo que a ustedes les pasó a los de proteínas que estaba mal preparada el estándar de proteína, el de albúmina, que yo lo tuve que volver a preparar. No sé si a ustedes les pasó, pero sí, esto nos pasó en este laboratorio. Instalaciones, contaminación cruzada, limpieza y orden, ¿cierto? Entre otras cosas. Entonces, que nos afecte todas las medidas. ¿Quedó claro? ¿Por qué? Porque es constante, no cambia, no varía impredeciblemente. ¿Es claro? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Vamos a ver precisión. Vamos a ver precisión. Entonces,
chicas, ya cambiamos, ya terminamos de ver veracidad, vamos a ver precisión. Entonces, escúchenme, la veracidad es cuando yo comparo un valor, me voy a volver a la ecuación, cuando yo calculo un valor promedio versus un valor de referencia. Cuando yo voy a hacer precisión, que es lo que vamos a empezar a ver ahorita, ya no me voy a preocupar por el valor de referencia, ya no me importa ese valor de referencia, no me importa si era 10, si era 40, si era 20, ¿listo? Porque lo que me va a importar es qué tan dispersos son los datos que yo obtengo versus mi media experimental. ¿Sí les quedó claro lo que yo acabé de explicar? ¿Sí les quedó claro? Entonces, les voy Sí, a profe. explicar. Gracias, Julis. Qué pena contigo. Gracias, Julis, por ayudarme. Entonces, precisión. Miren lo que es la precisión. Componente de error de medida que en mediciones repetidas varía de manera impredecible. La precisión, chicas, la podemos estimar de tres formas. Escúchenme cómo se dice. En condiciones de repetibilidad, en condiciones de precisión intermedia y en condiciones de reproducibilidad, donde la reproducibilidad tiene mayor jerarquía que la precisión intermedia y la precisión intermedia tiene mayor jerarquía metrológica que la repetibilidad. Profe, pero yo cómo sé cómo se dice. Precisión de medida bajo un conjunto de condiciones de repetibilidad. Se dice bajo condiciones de repetibilidad, en condiciones de precisión intermedia y en condiciones de reproducibilidad. ¿Quedó claro? Les voy a explicar cómo son. Yo puedo obtener datos en condiciones de repetibilidad, chicas, cuando todo lo que yo hago es igualito. Y para que todo lo que yo haga en una corrida, en una obtención de datos sea igualito, quiere decir que el tiempo es muy cortico, generalmente se llama una corrida, y es un tiempo muy corto, mire, tiempo, corto periodo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que si mi rutina se demora una hora, es una hora. Que si mi rutina se demora 20 minutos, son 20 minutos. Que si se demora 2 horas, son 2 horas. ¿Quedó claro? Cuando yo estoy haciendo mi rutina y todo lo que hago lo hago bajo las mismas condiciones, se llama repetibilidad. No le estoy cambiando nada, no estoy cambiando la lista, no estoy cambiando equipo, no estoy cambiando soluciones, no estoy cambiando absolutamente nada. Y eso se llama repetible, es decir, repetibilidad. Y se simboliza con R minúscula. Cuando yo ya voy a hacer precisión intermedia, quiere decir que algunas de las condiciones que hice aquí cambiaron. El día, la hora, la temperatura, la solución, el equipo, el analista, la micropipeta, algo cambió. Entonces, cuando cambiamos con una sola condición que cambie, ya no se llama R minúscula, sino R mayúscula prima y se llama precisión intermedia. Entonces quiere decir que están bajo condiciones de precisión intermedia, quiere decir que una condición cambió. ¿Qué quiere decir? Que si usted hizo una rutina y quiere volver a mirar si ella realmente se reproduce o es repetible, tiene que volver a hacerla al otro día o en la tarde y ya cambió quizás la temperatura ambiental, ya cambió la solución que usted va a utilizar, ya cambió la micropipeta, el equipo puede ser que sea el mismo. Con solamente una condición que cambie se llama precisión intermedia. ¿Quedó claro lo que les acabo de decir? ¿Sí quedó claro? Sí, profe, y Sí, entonces en la profe. anterior es que no cambió ninguna condición. Exacto, y para que no cambie nada, tiene que ser un muy corto periodo de tiempo. ¿Quedó claro? Muy bien. Y les voy a decir la última. La última se llama reproducibilidad. Nosotros no la vamos a hacer. Nosotros no vamos a hacer reproducibilidad. Y les voy a decir por qué. Porque la reproducibilidad es cuando yo me comparo con otro laboratorio. Y nosotros no nos vamos a comparar con otro laboratorio. Eso lo van a hacer ustedes cuando sean analistas o cuando ya sean profesionales, pero ahorita no. Entonces, ¿qué quiere decir reproducibilidad? Quiere decir que yo, Natalia Gómez, cogí un método estandarizado, normalizado en Suiza y lo hice en Colombia y se reproduce. Pero fue hecho allá. ¿Sí les quedó claro? Entonces yo me comparo con lo que hicieron en Suiza, si obtuve los mismos valores que obtuvieron en Suiza, y ahí hago que sea reproducible. Y ahí se le da la palabra reproducción, porque yo reproduje lo que hicieron en otro lado. ¿Sí les quedó claro? Entonces, cuando nosotros hablamos de reproducibilidad, quiere decir que yo me comparé con otro laboratorio amigo, con otro laboratorio par, con otro laboratorio enemigo, otro laboratorio del mismo negocio. Cuando yo me comparé con otro laboratorio en otra ciudad, cuando me comparé en otro laboratorio con otro país, me comparé con otro laboratorio que hace el mismo método que yo. ¿Sí les quedó claro? Entonces se llama comparación interlaboratorio y cuando lo hacemos en términos de metrología se llama ensayo de actitud. ¿Sí les quedó claro?
Sí, profe, Sí, está profe. claro. Gracias. Entonces, ¿cómo medimos la precisión en cualquier condición? En condiciones de repetibilidad, en condiciones de precisión, en condiciones de reproducibilidad. Con el error aleatorio se estima, pero ¿cómo se mide? Con el coeficiente de variación y con la desviación estándar y la varianza. ¿Quedó claro? Con ellas tres. Profe, pero ¿por qué no pones aquí la varianza? Porque la precisión solamente se estima con el coeficiente de variación y la desviación estándar. Ya les voy a decir para qué se necesita la varianza. ¿Listo? ¿Quedó claro, chicas? ¿Es algo desconocido para ustedes? No. Listo. Ahora, ¿cómo sabemos cuándo repetirá, cuándo es precisión intermedia, cuándo reproducirla? Ya se los voy a explicar. ¿Sí es claro? Muy bien. Chicas, ¿qué significa repetibilidad? Que todas las condiciones, procedimiento, condiciones de operación, lugar operado, no cambian, son igualitas. Para que sea igualita tiene que ser un corto periodo de tiempo. Cuando cambie tan solo una condición, se llama precisión intermedia. Y cuando cambie el sitio, laboratorio, se llama reproducibilidad. Sea a nivel nacional, regional, a nivel internacional, como sea, se llama reproducibilidad. ¿Cuáles son las fuentes de error, discúlpeme, aleatorio o causar imprecisión o dispersión de los datos? Escúchenme, miren que acá ya se ve el personal. En esto ya tenemos al personal, al analista. Entonces, el analista, ¿cuáles son las fuentes? Que no tenga experiencia, que la habilidad todavía la esté desarrollando, que se entretenga, que haya alguien que le hable en un determinado momento, entonces se va por allá el dato atípico. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que causa que haya imprecisión. El equipo, que el equipo no esté calibrado, que no tenga mantenimientos, entonces varíe, ¿cierto? Tenga ruido. Muestras, que las muestras no sean estables, entonces llega un momento en el método ¡pum!, que se cayó la muestra y cambió. Las instalaciones físicas, que las instalaciones tengan cambios de condiciones como temperatura, que haya impurezas que me contaminen la muestra, contaminación, que el reactivo yo lo tenía en el método y en determinado momento lo contaminé, entonces de ahí en adelante se llama imprecisión. ¿Quedó claro? Se llaman errores aleatorios, porque no son constantes durante todo el método. ¿Quedó claro lo que les acabo de decir? Entonces les voy a decir cómo se estima. Nosotros tenemos precisión, nosotros solamente lo vamos a hacer por estas dos condiciones, repetibilidad y precisión intermedia. No lo vamos a hacer por reproducibilidad, no podemos. Entonces vamos a mirar primero repetibilidad. ¿Cómo lo van a hacer ustedes? Chicas, ustedes van a hacer el sábado que viene, este sábado, dentro de 2 días, van a hacer veracidad, límite crítico, límite de detección, límite de cuantificación y repetibilidad. Lo que pasa es que no van a analizar la repetibilidad de entrada, pero lo van a hacer. ¿Qué quiere decir? Ustedes van a coger 2 valores y a cada de esos valores le van a coger 10 datos por repetida, porque lo van a hacer en un corto periodo de tiempo y a cada valor le van a tomar 10 datos. Y esos 10 datos son repetidos entre sí, para cada valor. ¿Sí quedó claro? Y ahí están haciendo repetibilidad. ¿Les quedó claro lo que acabo de decir? Sí, ¿Sí les profe. quedó claro? Gracias, Jessica. Entonces, ¿cuál es el criterio de repetibilidad? Se llama límite de repetibilidad para cada nivel, para cada valor. Eso quiere decir que si ustedes cogen 2 concentraciones, a cada concentración le tienen que analizar la repetibilidad. Profe, que yo cogí 4 y cogí 8. Entonces a 4 le tienen que analizar repetibilidad y a 8 repetibilidad. ¿Listo? ¿Cómo se calcula R? ¿Qué es la repetibilidad? La diferencia entre dos mediciones, y aquí me faltó algo, sucesivas. Sucesivas. ¿Quedó claro? ¿Qué significa? Ah, que voy a coger la medida 2 y 3 y les voy a restar. Voy a coger la 3 y la 4 y la voy a restar. La 5 y la 6 la voy a restar. La 6 y la 7 la voy a restar. Profe, cojo la que quiera, pero de que sean sucesivas, la que usted quiera que sean sucesivas. ¿Quedó claro? Porque usted solamente va a tener 10 mediciones. ¿Sí quedó claro? Chicas, ¿quedó claro? Sí, profe. Ahora, el otro criterio es que, escúchenme, usted le calcula la desviación estándar en términos de repetibilidad. Mire que esta R es de repetibilidad. Entonces, SR, que es la diferencia entre dos mediciones, tiene que ser menor o igual que 2.8 por esa desviación estándar de las 10 repeticiones para cada concentración. ¿Listo? ¿Quedó claro? Y eso se llama criterio de repetibilidad. ¿Lo escucharon? Profe, y entonces en el formato está, el formato les va a ayudar mucho. Y si no, no me van a decir que el formato no les ha ayudado, el que yo les hice. ¿Sí o no, chicas? ¿Quedó claro? Ahora,
Resulta que este viernes, no, este sábado, disculpen, este sábado ustedes van a obtener los 10 datos de 2 concentraciones. Entonces van a hacer repetibilidad para una concentración y repetibilidad para la otra concentración. Pues de este laboratorio sábado en 8 días, es decir, para el próximo, no para este del sábado, sino dentro de 8 días, a los 8 días ustedes van a volver a calcular 10 mediciones o 10 determinaciones para cada concentración, las mismas que van a hacer este sábado. ¿Sí entendieron lo que les acabo de decir? Van a volver a hacer exactamente lo mismo que hicieron para veracidad. Pero no se van a preocupar por el valor, sino por la dispersión de los datos. Entonces, como van a encontrar los 10 datos este sábado y van a hacer dentro de 8 días los otros 10 datos, pero dentro de 8 días, es decir, de este sábado en 8 ya no van a ser ni la misma matriz porque ustedes la almacenaron por aparte. Va a ser quizá otro analista, otro día diferente, quizá este sábado haga sol o haga frío y el otro haga sol o haga frío y cambia la temperatura. Entonces, con una sola condición, solamente con que cambie el día o el analista o la micropipeta, con eso se llama precisión intermedia. ¿Escucharon lo que les acabo de decir? ¿Escucharon? ¿Quedó profe. claro? Gracias. Entonces, ese no se va a llamar límite de repetibilidad, sino se va a llamar límite de reproducibilidad en precisión intermedia. Y se debería llamar R'. Entonces, escuchen, ¿cuál es la diferencia? Ya la diferencia aquí no es entre dos mediciones sucesivas, sino entre las dos medias de los datos de este sábado con los datos del otro sábado. Entonces, se llama diferencia entre las dos medias obtenidas para ambas repeticiones. ¿Quedó claro? Entre las dos mediciones. Y escuchen, el criterio de precisión intermedia no cambia. Miren cómo es. El criterio es igual. Entonces, la desviación estándar de reproducibilidad intermedia ya no es con 10 datos, sino es con 20 datos. Entonces, la desviación estándar ya no es de 10 datos para una sola concentración, sino de 20 datos. Los que obtienen este sábado y los que van a obtener el próximo sábado. Entonces, son 20 datos. Entonces, la desviación estándar, lógicamente, es diferente. Y ya no se llama DSR, sino DSR mayúscula prima, porque es en condiciones de reproducibilidad. Disculpen, de precisión intermedia. Y entonces, el R, que es este R que se debería ser prima, escuchen, es menor o igual a 2.8 por la desviación estándar en condiciones de precisión intermedia. ¿Quedó claro cómo es el criterio? ¿Sí quedó claro? ¿Quedó claro, chicos? Hola. Profe, entonces para esta precisión intermedia, entonces usted nos decía que eran los 20 valores. Pero De entonces cada sería valor, de cada concentración. ¿Y qué? sí. Entonces sería, o sea, restar la desviación estándar que nos dé cada uno de, pues, de los No, valores tomados este sábado y de los del otro. no, para el R, para R, Sí, para R'. no, es la diferencia entre las dos mediciones. ¿Qué quiere decir? Calcula la media de este sábado y calcula la media de sábado en 8 y resta las dos medias. Ah, Ese es el ok. R. ¿Listo? Pero es con las medias. Sí, es con las medias, de dos mediciones, pero como las mediciones son promedio, tú siempre que das un mensurando haces el promedio. ¿Sí me entiendes? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿sí entendiste? Exacto. Sí, Pero profe, la ahora sí. desviación estándar en condiciones de precisión intermedia ya no es con 10 datos, sino con 20. Con los de 10 de este sábado, con los más los 10 del otro sábado. ¿Quedó claro? Sí, profe. Perfecto. Entonces ya saben ustedes, y miren algo. Hombre, nosotros no vamos a poder hacer prueba de hipótesis para repetibilidad. Por eso no se hace este sábado, sino se hace dentro de 8 que ya tenemos precisión intermedia. Después de que yo tengo precisión intermedia y reproducibilidad, ya puedo aplicar prueba de significancia, prueba de hipótesis y ya puedo decir si mi método tiene precisión. ¿Quedó claro? Antes no, con repetibilidad no puedo hacer eso. Entonces, escuchen algo que acá está. Me dice que la R de repetibilidad, el criterio de repetibilidad debe ser menor o igual que el criterio de precisión intermedia o reproducibilidad. Y les voy a explicar por qué. Esto es lógico.
Imagínense que ustedes en condiciones de repetibilidad tienen todo repetible. Entonces la dispersión, la variabilidad debe ser menor que cuando usted cambia de día, de datos, de un equipo, de un analista, porque la precisión, la dispersión o la variabilidad aumenta. Entonces siempre R debe ser menor que las otras. Si eso no se cumple, hay problema, tengo que averiguar por qué. ¿Sí quedó claro lo que les acabo de decir? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, chicas, ¿cómo se hace la precisión? Yo ya se los he estado explicando. Cuando yo puedo hacer en tres condiciones: repetibilidad, precisión intermedia y reproducibilidad. Entonces, miren, cuando hago repetibilidad, hago mismo equipo, mismo analista, mismo laboratorio, menos de 2 horas. ¿Cuántas veces? Tomo entre 6 y 15, idealmente 10. Eso es lo que vamos a hacer en el otro 10. ¿Y qué hago con esas 10 determinaciones? Determino la desviación estándar en condiciones de repetibilidad para cada nivel, es decir, para cada concentración. Cuando ya tengo esas 10, entonces voy al otro laboratorio y hago mismo laboratorio, es decir, misma institución, mismo laboratorio, diferentes analistas, días, diferentes equipos, tiempo prolongado. ¿Qué quiere decir? Con una sola condición que usted cambie, con eso ya tiene esto, precisión intermedia. Ahora, entre más condiciones usted quiera cambiar, pues más variabilidad va a tener. Entonces eso lo analiza uno. Con la precisión, chicos, uno puede valorar al analista. Hombre, usted cambia un analista y mira, compárelo con otro analista por medio de precisión. Es así como usted puede comparar cuál analista es mejor por método. Entonces, ¿cuántas mediciones debe hacer? Otra vez, entre 6 y 15, idealmente 10. ¿Y qué calcula la desviación estándar en condiciones de precisión intermedia? ¿Qué significa? Los 20 datos, de la primera a la segunda. Profe, que ya lo hice 3 veces, entonces 30. Que ya lo hice 4 veces, entonces 40. Listo, y así sucesivamente. Ahora, cuando hace reproducibilidad, miren lo que dice acá: diferentes laboratorios. ¿Qué significa? De la misma ciudad, de la misma región, del mismo departamento, del mismo país, del mismo, así sea internacional, diferentes laboratorios. Ahí ya se hace reproducibilidad. ¿Cómo se hace? De la misma forma, no cambia. ¿Listo? ¿Quedó claro, chicos? Ustedes me podrán decir, profe, y entonces cuando hacemos reproducibilidad, ¿cómo es el criterio? Es igual. La R es la diferencia entre las medias de un laboratorio versus el otro. Y el criterio es, R mayúscula debe ser menor o igual que el 2.8 por la desviación estándar de todos los datos obtenidos por los dos laboratorios. ¿Sí es claro? ¿Es claro, chicos? ¿Es claro para ustedes? ¿O no? O las chicas. Entonces, ¿qué es lo único que nos hace falta para terminar precisión? Pues la prueba de hipótesis o prueba de afirmación. Entonces voy a hacer prueba de afirmación. Y cuando vamos a hacer prueba de afirmación o prueba de hipótesis o prueba de significancia para precisión, ya no trabajamos con la t-student, trabajamos con F de Fisher, que es el que valora la dispersión. Entonces ya no lo hacemos con F de Fisher y nos basamos en las varianzas. Es ahí donde necesitamos la varianza de las repeticiones. Entonces, ¿cómo planteamos la hipótesis nula? La hipótesis nula, cuando yo quiero verificar variabilidad o dispersión de datos, entonces yo digo la desviación estándar de poblaciones con distribución normal, porque lo supongo, son iguales. ¿Qué quiere decir? Que no tienen tanta variabilidad las dos repeticiones o la repetición entre los dos laboratorios cuando es reproducibilidad. Entonces, ¿qué quiere decir? La hipótesis nula dice que las dos desviaciones estándar son iguales. Entonces, como yo dije que las dos desviaciones estándar eran iguales, es decir, que no tienen diferencias significativas, me voy a redactar la hipótesis alternativa. Entonces, como aquí dije que eran iguales, entonces la hipótesis alternativa queda que son diferentes. Entonces, dos colas. ¿Listo? No importa porque ese fue de Fisher. Entonces, las desviaciones estándar no son iguales, entonces son diferentes. Cuando nosotros vamos a aplicar la F de Fisher, aplicamos varianza mayor en el numerador versus varianza menor en el denominador, pero no es la fórmula así, sino es al cuadrado. Varianza mayor al cuadrado sobre varianza menor al cuadrado. ¿Cuáles son los grados de libertad? Lógicamente n-1. Entonces nos vamos para la F de Fisher y acá en el numerador cogemos el de mayor varianza y aquí en el denominador de menor varianza. Y ya les voy a explicar por qué les hago esta claridad. Pero resulta que ustedes tienen 10 datos. Entonces, 10 datos, entonces sería n-1 sería 9 y 9. Entonces sería 9 y 9. Por ejemplo, en el ejemplo que les voy a hacer que es 5, entonces sería 4 y 4. Entonces me meto 4 y 4. Y ahí sí no importa si hay mayor o menor varianza porque ambos datos son iguales. ¿Cierto? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Hasta ahí me están entendiendo? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Les parece?
Vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces miren acá, este es el ejemplo de precisión de 2 colas. Dice, contrastar si las varianzas del método para determinar cromo en muestras de hierba de centeno, que ahorita lo hicimos para veracidad, no para precisión, difieren significativamente. Las desviaciones estándar fueron .28 y .31, las recuerdan de ahorita, del ejercicio de ahorita. Cada uno obtenía con 5 medidas de un ejemplar de planta determinada. Entonces, método 1, n igual a 5, desviación estándar .28. Método 2, n igual a 5, desviación estándar .31. Entonces, vamos f de Fisher, entonces varianza, que es desviación estándar al cuadrado, entonces .31, .28, entonces nos da que f de Fisher es 1.23. Ahora, como tenemos n5 y n5, pues n-1, 4, n-1, 4, entonces nos metemos en f de Fisher 4, 4, ¿cierto? Y acá nos da 9,605. Entonces, eso es. Entonces, para una confiabilidad del 95%. Entonces, 1.23 es menor que 9,60, entonces no rechazo la hipótesis nula. Quiere decir que no son diferentes. Quiere decir que no hay evidencia estadística de que las varianzas de los métodos son diferentes. ¿Qué quiere decir? Que ese método que ustedes ahorita dijeron que no tenía o sí tenía veracidad, venga, yo me repito, yo me devuelvo. Si es veraz o no fue veraz, no me acuerdo. Ah, no, que no era veraz, tiene precisión o no es impreciso, ¿cierto? Entonces, aquí hemos dicho que es preciso y allá determinamos que no era veraz. Entonces, por lo tanto, no es exacto. ¿Quedó claro, chicas? ¿Entendieron? ¿Quedó claro para ustedes? Sí, profe. Preguntas. ¿Difícil? Eso es lo que vamos a hacer en el laboratorio. Ahora, escúchenme. ¿Por qué yo les coloqué lo de mayor varianza o menor varianza? Cuando yo tenga la mayor varianza, chicas, la que tenga mayor varianza se lee en el eje horizontal y la que tenga menor varianza se lee en el eje vertical. Y ustedes dirán, profe, pero si siempre vamos a tener 10 datos, entonces van a ser 9 y 9, no hay problema, ¿cierto? Pero no siempre es así. ¿Qué pasa si ustedes en el laboratorio se les daña un dato? Entonces, en una concentración no tienen 10 datos sino 9, o no tienen 10 datos sino 8. Entonces ya no van a ser 10 versus 10, o 9, no, disculpe, 9 versus 9, sino van a ser 9 versus 7 o 9 versus 6. ¿Sí les quedó claro lo que les acabé de decir? Entonces, esta tablita es para que ustedes sepan que el que tenga mayor varianza se lee en el numerado, de forma horizontal, y el que tenga menor varianza se lee en la escala vertical. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, chicas? Sí, profe. Preguntas, muchachas, preguntas, porque lo que sigue se llama roastes y ya lo vamos a ver en la otra clase. Preguntas. Preguntas. O no hay ninguna pregunta. Cuando eso pasa es porque o quedó muy claro el tema o no entendieron. Una de las dos. Creo que lo estamos procesando. Uy, qué respuesta tan bacana, listo. Yo espero, no, sí, claro, claro que sí. Listo. Perfecto, me gustó esa respuesta. Bueno, chicas, entonces hasta aquí la clase, ¿ok? Entonces, ya quedamos 4, imagínense. 4 o 5 conmigo, ¿ok? Entonces, ya voy a apagar ¿qué? La grabación. Vamos a detener la grabación.